administrativas. Y el indicador explica los cambios y continuidades de las organizaciones sociales, políticas y económicas. Instauradas durante la época colonial en América. Entonces, vamos a ver qué respondieron ustedes al observar las imágenes. Dice, observa las imágenes, responde la pregunta. Aunque las imágenes se refieren a situaciones vividas hace más de 500 años, ¿consideras que en la actualidad se presentan situaciones similares? Explica tu respuesta. ¿Qué piensas tú acerca de eso? A ver, ¿quién participa? Dos participantes. Jairo. Señor, yo diría que sí, porque en distintos países existen como guerrillas, así como en Colombia existen diferentes tipos de guerrillas que secuestran a personas, las matan o las obligan a hacer como en parte a hacer cosas que no son debidas, las obligan a participar en su ejército como hacían parte, o sea, en parte sí, en parte no. En parte sí, porque existen diferentes países o existen diferentes guerrillas que atrapan o secuestran a diferentes personas, incluso las hacen parte de su guerrilla. Y en parte no, porque actualmente no se toman a las personas como esclavos, como se hacía antes, que tomaban a las personas, que tomaban a los indígenas y los cogían como esclavos. Actualmente no se coloca a nadie como esclavo, sino que más bien en las zonas altas son gente que tiene dinero, pero que las otras que son las más pobres, de los, por decirlo así, la gente más adinerada, ellos contratan a diferentes personas para que hagan lo que ellos no hacen, por decirlo así. A ver, Luis. Señor, en muchos casos de la actualidad se presentan situaciones donde se vulneran los derechos de cuidado, mostrando abuso de la autoridad no solo de las áreas rurales, sino también la urbana, señor. Muy bien. José María Gómez. Señor, yo también diría que sí, por el motivo de que cuando una persona no está no está muy de acuerdo con otra, por ejemplo, por participantes políticos o algo así que ya están en niveles elevados, el motivo que le toca pasar a la gente es la esclavitud o la represalia. Y eso es lo que se muestra en la imagen. Exacto, en la imagen clara. Ah, bueno, va a opinar José Miguel. Señor, yo diría que a veces sí se presentan algunos de estos casos porque a veces los líderes de un país pues abusan de su poder para lastimar a los individuos de su país. Y esto lo que hacen es hacer, por ejemplo, polémicas o salir a la calle a marchar, hacer una protesta para que estos casos así no se ocurran, no ocurran. Así es, nosotros podemos ver claramente que estas dificultades entre conflictos sí pueden ocurrir en la actualidad, ¿cierto? Aquí vemos el grupo indígena, pues aquí prácticamente vemos el dominio militar que tuvo los españoles hacia los indígenas,
Bueno, si bien es cierto, uy, ese ruido por allá. Si bien es cierto, en la actualidad podemos vivir diferentes casos de conflicto, abuso de autoridad, dominación de diferentes pueblos indígenas, hasta a veces hasta el mismo gobierno hace este tipo de cosas, hace este tipo de cosas en donde no respeta en cierta medida las características o los resguardos de de los diferentes grupos indígenas. Bueno, voy a quitar esta parte aquí. Colonización. Bueno, hablar de la colonización es hablar de ese proceso que hace referencia a todas esas actividades en donde un pueblo domina de diversas formas a otro pueblo extranjero. Un momentico, chicos.
Bueno, chicos, perdón que estaba aquí en una pequeña reunión acá con los profesores. Bueno, entonces, para el proceso de colonización, como vemos, hace referencia a todas las acciones en las que el pueblo domina de diversas formas a otro pueblo. En este sentido, la colonización fue el dominio que tuvieron los españoles a los pueblos americanos de forma política, de forma militar, de forma cultural. ¿Por qué de forma cultural? Porque llevaron la religión, trajeron consigo la religión, presentaron otras manifestaciones, entre otros. Hoy es un término que se utiliza la colonización en diversos sentidos. Hay que tener en cuenta que a partir de esta colonización, los los españoles quisieron más que todo imponer sus leyes y mantener el control económico y político de lo que ya habían conquistado de las colonias o de los territorios que ya tenían. Sin embargo, las leyes eran elaboradas en la metrópoli, o sea, eran elaboradas en la región, a veces no se ajustaban a las necesidades de la colonia, pero terminaban siendo letra muerta. Las autoridades que existían en España era el rey, el Consejo Supremo de Indias, la Casa de Concentración y la Real Hacienda. Las autoridades en España, el rey era el dueño absoluto de todos los territorios, máximo señor de los indígenas y de los colonos. Sus órdenes eran transcritas en documentos llamados reales cédulas. El Consejo Supremo era el órgano supremo del gobierno para las colonias con atribuciones ejecutivas, legislativas, judiciales y militares. Proponían nombramientos de toda clase de funcionarios civiles y eclesiásticos. Supervisaba el desarrollo de sus actividades, estableciendo sanciones pertinentes según fuera el caso. A través de estos más llamados hacían juicios, legislaban, hacían normas, entre otros. La casa de contratación era más que todo el control que se ejercía sobre los productos y viajeros venidos o llegados a América. Concedían permisos para la movilización de los mismos. La Real Hacienda se encargaba de la administración económica, organizada y controlada, y todo lo relacionado con la comercialización, tanto los productos agrícolas como la producción minera. En América también habían autoridades, o sea, las autoridades que se encontraban en España era el rey, que nunca vino a América, estaba el Consejo Supremo de Indias, la Casa de Contratación y la Real Hacienda. En América existían autoridades como los cabildos, las gobernaciones, la Real Audiencia, que pertenecían a instituciones del continente americano. El virreinato, entre otros. Existían diferentes sistemas económicos, como la ocupación del territorio, la consecución de la mano de obra, la captación de la riqueza de las metrópolis, el establecimiento de un régimen de monopolio, entre otros. Bueno. Bueno, chicos, entonces para la próxima clase ya vamos a dejar hasta aquí. Para la próxima clase
hablamos sobre la... Señor, disculpe, no sé si soy yo, pero se lo escucha así como bastante interferencia. Sí, yo creo que es el audífonos míos que están molestando últimamente. Sí, señor, a veces cuando uno lo mueve se comienza a sonar así. Ujú. Ahora se le escucha bien, señor. Ah, bueno, no, les estaba diciendo que ya se pueden ir retirando de la clase. No, señor, que yo la guarde. Chao, señor. Gracias. Chao, señor. Chao, señor. Chao, señor, que yo la guardo el día, nos vemos mañana. Chao, señor. Perdón, señor, si no pude entrar antes, Chao, que señor. como Ah, siempre el chao. cargador anda molestando y esta es la... Bueno, Chao, señor. chao. Chao, señor, que yo la guarde la bendiga. Bueno, chao.